La iglesia es más que un edificio o una institución. Es un hogar, una comunidad donde cada persona puede encontrar acogida, puede encontrar consuelo, puede encontrar un amor que transforma. Con alegría y espíritu de comunión, nos disponemos a estudiar esta primera carta pastoral de Monseñor Juan Miguel Castro Rojas, nuestro obispo, que nos invita a mirar nuestra historia con gratitud, a interpretar el presente con discernimiento y a proyectar el futuro con esperanza. No se trata solo de hacer memoria de esos 70 años de caminar juntos como diócesis, sino de renovar nuestro compromiso con la misión. Queremos ser una iglesia en salida, como nos lo pide el Papa Francisco, una comunidad que cruza fronteras, una comunidad que abraza a quienes están lejos, una comunidad que construye lazos de comunión y fraternidad. El título de la carta lo dice todo: la iglesia en salida. Vengan a mi casa y alégrense conmigo. Ya encontré la oveja que había perdido. Esas palabras de Jesús nos recuerdan que nuestra vocación es la búsqueda incansable de aquellos que se han alejado, no con reproches, sino con alegría desbordante. Somos una iglesia que no se conforma con la ausencia de sus hijos, sino que los va a encontrar con el mismo amor del buen pastor que no descansa hasta traerlos de vuelta. Este estudio nos permitirá profundizar en los desafíos y oportunidades que tenemos como comunidad de fe, fortaleciendo nuestra identidad diocesana y renovando nuestro compromiso de caminar juntos en comunión, participación y misión. Que el Espíritu Santo nos ilumine en esta reflexión y que bajo la intercesión de la Santísima Virgen María, San José y San Isidro Labrador, asumamos con fidelidad el llamado a ser discípulos misioneros en una iglesia viva, cercana y en constante renovación. La invitación del Papa Francisco a vivir la sinodalidad nos marca el camino. Caminar juntos, escucharnos, discernir en comunidad lo que Dios quiere para nosotros. Pero la sinodalidad no es algo estático ni teórico. Es movimiento, es misión. Es abrir las puertas y salir al encuentro de un mundo herido, llevando el Evangelio con ternura y valentía. Este llamado nos invita a revisar nuestra manera de ser iglesia. Son nuestras comunidades, nuestros grupos, espacios de verdadera acogida. ¿Nuestra evangelización responde a la realidad de las personas o se queda en ideas abstractas? No podemos quedarnos en discursos. Debemos actuar con coherencia y con el amor que nos pide el Evangelio. Ser sinodales significa reconocer que cada persona tiene una historia única. Cada vida está marcada por luces y sombras, por sueños y heridas. Y la iglesia debe ser un hogar seguro donde cada uno encuentre sentido, sanación y comunidad. Celebrar 70 años de vida diocesana no es solo recordar con nostalgia, sino reconocer la fidelidad de Dios y asumir con valentía lo que viene. Nuestra historia está llena de testimonios de fe, de hombres y mujeres que han trabajado con entrega para anunciar el Evangelio en cada rincón de nuestra diócesis. Pero no podemos acomodarnos. La evangelización siempre nos empuja a ir más allá, a responder a los desafíos de hoy con creatividad y pasión. Vivimos en tiempos de cambios acelerados, secularismo creciente, indiferencia religiosa, fragmentación social. No podemos seguir haciendo las cosas como antes y esperar resultados distintos. Nuestra memoria histórica no es solo un legado, es una inspiración para construir el presente y sembrar el futuro con esperanza. Evangelizar no es solo hablar de Dios, es hacerlo presente en la vida de las personas. Es luchar por la dignidad humana, por la justicia, por la paz, por una sociedad más fraterna y solidaria. Es hacer que el Evangelio se note en nuestras acciones. Como iglesia, debemos preguntarnos, ¿cómo estamos respondiendo a los desafíos de nuestra sociedad? ¿Cómo acompañamos a los jóvenes en su búsqueda de sentido? ¿Cómo brindamos esperanza a las familias en crisis? Esas preguntas nos llevan a una pastoral que toca la vida real,
que no se queda en teorías, sino que se encarna en la historia de nuestro pueblo. El reino de Dios se construye con pequeñas acciones de amor y servicio. La iglesia debe ser un lugar donde las personas puedan crecer, puedan sanar, puedan ser escuchadas y descubrir su vocación en el mundo. En esta primera parte de la carta, Monseñor Juan Miguel Castro Rojas ofrece una visión profunda de la historia, misión y desafíos de la diócesis de San Isidro. El obispo nos invita a mirar con gratitud el pasado, a asumir con realismo el presente y proyectar el futuro con una renovada conciencia eclesial. El enfoque sinodal y evangelizador que impregna la carta resalta la importancia de una iglesia cercana, atenta a la vida de su pueblo y comprometida con la transformación de la sociedad. Su mensaje se estructura en torno a la memoria histórica, el análisis de la realidad y la proyección pastoral, destacando la centralidad de la Eucaristía como fuente de identidad y misión. El 70º aniversario de la diócesis no es solo una conmemoración, sino una oportunidad para reconocer el trabajo de quienes han construido la comunidad eclesial con su fe y esfuerzo. El obispo subraya que la iglesia local ha sido enriquecida por la labor de sus pastores, sacerdotes, religiosos y laicos comprometidos, quienes han dado testimonio del Evangelio en diversos contextos y tiempos. Este caminar ha estado marcado por la fidelidad de Dios y por la entrega de aquellos que han asumido la evangelización como una misión de vida. Sin embargo, el reconocimiento del pasado no significa anclarse en la nostalgia, sino asumir con valentía los nuevos desafíos que enfrenta la Iglesia. Una mirada a nuestro alrededor diocesano 70 años después. El análisis de la realidad diocesana permite identificar los retos pastorales que requieren una respuesta concreta. Entre las situaciones particulares que afectan a la comunidad, se destaca la crisis en la transmisión de la fe en las familias. La disminución del papel evangelizador de la familia ha generado una fractura en la continuidad de la vida cristiana. Muchas nuevas generaciones han crecido sin una formación religiosa sólida, lo que exige una pastoral familiar renovada y cercana. Otra de las situaciones particulares que destaca es el impacto de la pandemia. La crisis sanitaria no solo afectó la salud física, sino también la estabilidad emocional, económica y social de muchas familias. La Iglesia debe seguir siendo un espacio de apoyo y reconstrucción para quienes han sufrido sus consecuencias. La precariedad laboral y la injusticia económica es otra de estas situaciones que destacan. La explotación laboral y la desigualdad han generado frustración y desánimo en muchas comunidades. La evangelización no puede ignorar estas realidades, sino que debe impulsar acciones concretas en favor de la justicia social. Otra situación muy particular es el aumento de la violencia y la descomposición social. El narcotráfico, la delincuencia y la pérdida de valores fundamentales afectan especialmente a los jóvenes. Y por ello la pastoral juvenil debe fortalecerse para ofrecer alternativas que fomenten el desarrollo integral y la esperanza en el futuro. La digitalización de la evangelización. Los medios de comunicación y la tecnología se han convertido en herramientas clave para la misión de la Iglesia. Sin embargo, su uso debe estar orientado a fortalecer la comunidad eclesial y no a sustituir la relación humana en la fe. Ante esta realidad, la carta pastoral plantea tareas específicas que deben guiar la acción pastoral. Fortalecer la pastoral familiar. Cómo crear espacios de formación y acompañamiento para que la familia recupere su papel como primera escuela de fe. Cómo impulsar la pastoral juvenil. Cómo generar iniciativas que respondan a las inquietudes de los jóvenes, ayudándolos a construir su identidad cristiana. Cómo acompañar a los sectores vulnerables. Cómo desarrollar programas de apoyo a víctimas de violencia, pobreza y marginación. Cómo potenciar la evangelización digital. Cómo usar los medios de comunicación como herramienta para acercar el evangelio a quienes están alejados de la iglesia. Es necesario
revitalizar la liturgia y la vida sacramental, asegurarnos que la celebración de la fe sea un espacio de encuentro con Cristo y fortalecimiento comunitario. La carta pastoral enfatiza que la Eucaristía es el corazón de la vida diocesana. La liturgia no es un simple acto ceremonial, sino el encuentro vivo con Cristo que alimenta la fe y fortalece la comunión eclesial. Para renovar la vivencia litúrgica, el obispo propone 3 pasos fundamentales. El primer paso: honrar la gracia de la Eucaristía con un estilo celebrativo auténtico y fraterno. La manera en que se celebra la liturgia debe reflejar la grandeza del misterio eucarístico. Una celebración bien preparada y vivida con devoción es la mejor escuela de discipulado y fraternidad. No se trata solo de seguir normas litúrgicas, sino de asegurar que cada Eucaristía sea una experiencia transformadora para los fieles. El segundo paso: cómo hacer el lenguaje litúrgico más accesible y encarnado en la realidad cultural. La liturgia debe ser comprensible y significativa para las comunidades. Esto implica una catequesis litúrgica que ayude a los fieles a vivir la celebración con mayor profundidad, evitando tanto el ritualismo vacío como la superficialidad. La adaptación cultural de la liturgia no significa modificar su esencia, sino integrarla de manera que sea cercana y vivencial. Y como tercer paso, potenciar otras expresiones litúrgicas y formas de oración comunitaria. La Eucaristía no debe ser la única manifestación de la vida litúrgica. La adoración eucarística, las devociones populares y las prácticas de piedad son caminos complementarios que acercan a los fieles a Dios. La integración de estas expresiones fortalece la identidad cristiana y permite que cada persona encuentre un espacio de encuentro con el Señor, según su sensibilidad espiritual. El énfasis en la adoración eucarística como práctica permanente en las parroquias y comunidades religiosas responde a la necesidad de fortalecer la vida interior de los fieles. La Iglesia debe ofrecer espacios de silencio. La Iglesia debe ofrecer espacios de oración y contemplación que permitan una relación mucho más profunda con Cristo. La primera parte de la carta pastoral de Monseñor Juan Miguel Castro es un llamado a renovar el compromiso evangelizador con un enfoque sinodal y en salida. Su mirada no solo se enfoca en la historia diocesana, sino que busca responder con realismo y esperanza a los desafíos del presente. Las situaciones particulares que afectan a la diócesis exigen una evangelización más cercana y comprometida. La pastoral juvenil, familiar, social, debe fortalecerse para dar respuesta a las necesidades del pueblo de Dios. En este caminar, la Eucaristía es el centro de la vida cristiana. La renovación litúrgica no es un aspecto secundario, sino un elemento clave para la transformación espiritual de la comunidad. Los 3 pasos propuestos por el obispo marcan una ruta clara para hacer de la liturgia un verdadero espacio de encuentro con Dios y de formación para la vida cristiana. La carta pastoral nos recuerda que la Iglesia solo puede cumplir su misión cuando es un espacio de acogida, cuando es un espacio de sanación, cuando es un espacio de esperanza. Esa celebración del 70º aniversario de la diócesis no es solo un hito histórico, sino una oportunidad para renovar la identidad eclesial y asumir con entusiasmo la tarea evangelizadora. Así, la Iglesia que peregrina en la diócesis de San Isidro es llamada a seguir caminando en comunión, fortaleciendo su identidad de la Eucaristía y respondiendo con valentía a los desafíos del mundo actual. Solo así podrá ser fiel al llamado de Cristo, salir al encuentro, acoger a los que están lejos y celebrar con alegría cada regreso al hogar del Padre. La misión evangelizadora de la Iglesia no es un concepto abstracto, sino una realidad dinámica que hunde sus raíces en la historia de la salvación y en la vida de Jesucristo. La segunda parte de la carta pastoral de Monseñor Juan Miguel Castro Rojas ofrece una reflexión profunda sobre esa tarea fundamental, situándola en el contexto de una iglesia
que debe vivir en salida y en sinodalidad. No se trata de una simple reorganización pastoral, sino de una renovación de la identidad misma de la comunidad eclesial, llamada a ser testigo creíble del Evangelio en un mundo que cambia constantemente. Monseñor estructura su reflexión a partir de una mirada a la historia de la salvación y a la pedagogía de Jesús, quien no permaneció estático, sino que salió al encuentro de quienes lo necesitaban. A través de esta perspectiva, la carta nos invita a redescubrir el sentido de la misión en la iglesia de hoy, con sus desafíos y con sus oportunidades. El concepto de una iglesia en salida no es una estrategia eclesial, sino una actitud fundamental del cristianismo. Desde el Génesis hasta el Nuevo Testamento, la fe se ha transmitido a través de un dinamismo de salida. Dios crea, llama, envía y acompaña. Jesús mismo encarna esta dinámica al recorrer ciudades y pueblos, predicando el reino y transformando vidas. Este principio se aplica a la diócesis de San Isidro, que a lo largo de sus 70 años ha buscado llevar el mensaje de Cristo a cada rincón de su territorio. Sin embargo, Monseñor insiste en que este camino debe renovarse continuamente, superando la tentación del acomodamiento pastoral. La iglesia no puede limitarse a esperar que las personas lleguen a ella, sino que debe salir al encuentro, especialmente de quienes están en las periferias existenciales y sociales. Esta misión implica una conversión en la manera de evangelizar. No se trata solo de transmitir doctrinas, sino de crear espacios donde las personas puedan encontrarse con el amor de Dios de manera cercana y significativa. Para ello, es fundamental la actitud de escucha y acompañamiento, siguiendo el ejemplo de Jesús, quien no solo predicaba, sino que también sanaba, perdonaba y acogía. Para que la evangelización sea efectiva, no basta con reorganizar estructuras, es necesario un cambio de mentalidad y un cambio de corazón. La conversión pastoral que propone la carta pastoral no es un simple ajuste de métodos, sino una transformación profunda de la manera en que la iglesia se relaciona con el mundo. Esta conversión comienza con el testimonio personal de los pastores y fieles. El evangelio solo puede ser anunciado con credibilidad si quienes lo proclaman han experimentado su poder transformador. En ese sentido, la iglesia está llamada a revisar su forma de acoger, su forma de anunciar y su forma de acompañar, evitando dos extremos que pueden distorsionar su misión: una rigidez doctrinal que aleja y una falsa misericordia que no interpela. La evangelización auténtica requiere un equilibrio entre verdad y amor. No se trata de imponer normas, sino de guiar con paciencia y cercanía. La pastoral de la escucha y el acompañamiento es clave en este proceso, permitiendo que cada persona descubra su camino de conversión a la luz del Evangelio. La sinodalidad es el camino para una evangelización renovada. No se trata solo de una estrategia organizativa, sino de una forma de ser iglesia, donde todos los bautizados caminemos juntos, discerniendo y participando activamente en la misión. El proceso sinodal que vive la Iglesia Universal es una oportunidad para fortalecer la comunión y la corresponsabilidad con nuestra diócesis. La sinodalidad implica superar el clericalismo, reconociendo el valor de todos los carismas y ministerios en la comunidad. No es suficiente que los sacerdotes y diáconos tomen decisiones y que los fieles las acaten. Es necesario un diálogo sincero, donde cada miembro de la iglesia aporte desde su experiencia y vocación. Ese caminar juntos se traduce en una pastoral más cercana y participativa. Nuestras comunidades no pueden ser solo lugares de culto, sino comunidades vivas, donde se comparta la fe, donde se viva la fe, donde se dé testimonio de esa fe, donde se discierne en conjunto y se busquen respuestas a los desafíos del mundo actual. La carta pastoral resalta la importancia de los jóvenes y de las mujeres en la vida de la iglesia. No son solo destinatarios de la evangelización, sino que son agentes fundamentales en la misión. Los jóvenes viven en un mundo lleno de contradicciones, donde se les ofrecen múltiples caminos que a menudo los alejan de la fe. Sin embargo, también tiene un anhelo profundo de verdad y sentido. La iglesia
Debe ser un espacio donde encuentren respuestas a sus inquietudes, donde se sientan valorados y donde puedan participar activamente en la construcción del reino. Por otro lado, el papel de la mujer en la evangelización es un tema que la Iglesia está redescubriendo con mayor claridad. La historia de la salvación está llena de mujeres que fueron testigos privilegiados del amor de Dios. En la Iglesia actual es esencial reconocer su protagonismo, no solo en la pastoral, sino también en la toma de decisiones y en la misión evangelizadora de la Iglesia. El obispo presenta a San Isidro Labrador como un referente para la diócesis. Su vida nos recuerda que la evangelización no es solo predicación, sino testimonio en la vida cotidiana. San Isidro nos enseña 4 dimensiones esenciales para la misión de la Iglesia: la oración, la familia, el trabajo y la caridad. La oración. La evangelización solo es posible si está sostenida por una vida de oración profunda. No se trata solo de estrategias pastorales, sino de un encuentro con Dios que transforma la acción. La familia. La transmisión de la fe comienza en el hogar. La Iglesia debe fortalecer la pastoral familiar, ayudando a las familias a ser verdaderos espacios de evangelización. El trabajo. La evangelización no se limita a los templos, sino que debe permear la vida laboral y social. Cada cristiano está llamado a ser testigo de su fe en el ámbito donde se desarrolla. Y la caridad. La evangelización se hace concreta en el servicio a los más necesitados. La Iglesia debe ser un signo de esperanza para los pobres y para los marginados. Esta segunda parte de la carta pastoral es un llamado a renovar la misión evangelizadora desde una iglesia en salida y en sinodalidad. No se trata solo de salir a anunciar el Evangelio, sino de hacerlo con un espíritu de conversión y escucha, reconociendo la importancia de cada miembro en la comunidad de esta tarea. Los desafíos actuales exigen una pastoral más cercana, que responda a las necesidades concretas de las personas. La inclusión de los jóvenes y el reconocimiento del papel de la mujer son aspectos claves en esta renovación. San Isidro Labrador, patrono de la diócesis, nos ofrece un modelo de vida cristiana encarnada en la oración, la familia, el trabajo y la caridad. Su testimonio es un recordatorio de que la evangelización no se limita a palabras, sino que debe ser vivida en cada aspecto de la existencia. El camino hacia una iglesia más misionera y sinodal es exigente, pero lleno de esperanza. Como bien señala el obispo, no tengamos miedo, rememos mar adentro y con la mirada puesta en el Señor alcanzaremos nuestras metas, pues Él lo prometió que estará con nosotros hasta el final de los tiempos. La evangelización no es solo una tarea, sino una vocación que transforma vidas y construye el reino de Dios en medio del mundo. La tercera parte de la carta pastoral de Monseñor Juan Miguel Castro Rojas nos lleva a una reflexión sobre la necesidad de consolidar una iglesia en salida y sinodal, pero con estructuras claras que favorezcan la comunión y la misión. La evangelización no puede depender solo del entusiasmo individual, sino que requiere planificación, corresponsabilidad y una visión compartida. En esta sección de la carta, Monseñor nos invita a considerar la importancia de la participación activa de toda la comunidad eclesial en la construcción del futuro de la diócesis. La misión de la Iglesia no es tarea de unos pocos, sino una responsabilidad compartida, donde cada bautizado tiene un papel fundamental. El obispo nos recuerda que una iglesia en salida no significa improvisación o activismo desordenado. Para que la evangelización sea efectiva, es necesario estructurar adecuadamente la misión pastoral. Por ello, la propuesta de celebrar asambleas parroquiales para la elaboración del plan diocesano de evangelización es clave en este proceso. El fortalecimiento de los consejos de evangelización y las comisiones diocesanas es fundamental para garantizar que las iniciativas pastorales respondan a las necesidades reales de la comunidad.
La sinodalidad implica que las decisiones sean fruto del discernimiento y de la escucha mutua, evitando cualquier forma de clericalismo o centralización excesiva. Otro punto relevante es la promoción de la transparencia y la cultura de la responsabilidad en la gestión eclesial. La confianza de los fieles en la iglesia se fortalece cuando perciben que las estructuras funcionan con justicia, con claridad y con honestidad. La pastoral no solo debe ser eficaz, sino también la pastoral debe de ser un testimonio de integridad y de servicio. El camino de la diócesis de San Isidro no puede perder de vista su historia, pero tampoco quedarse anclado en el pasado. La continuidad pastoral es un valor esencial, pues garantiza que la evangelización no dependa solo de coyunturas o liderazgos individuales, sino de un proceso eclesial sostenido y compartido. Monseñor reconoce el esfuerzo de quienes han construido la iglesia diocesana a lo largo de los años y destaca la importancia de seguir consolidando la misión con el mismo espíritu misionero que caracterizó a los primeros evangelizadores. Sin embargo, también advierte que no se puede evangelizar con métodos del pasado si la realidad ha cambiado. La pastoral debe adaptarse a los nuevos desafíos sin perder su esencia, claro está. La celebración de asambleas y la formulación de planes pastorales no son meros ejercicios administrativos, sino expresiones de una iglesia viva que busca constantemente la mejor manera de cumplir su misión. La planificación diocesana es un signo de comunión y corresponsabilidad, donde cada miembro del pueblo de Dios es invitado a aportar su visión y su compromiso. La sinodalidad es el camino que garantiza la participación activa de toda la comunidad en la evangelización. No se trata solo de una metodología de trabajo, sino de una forma de ser iglesia. La sinodalidad implica caminar juntos, escucharnos mutuamente y discernir en comunidad la voluntad de Dios. El obispo reafirma la importancia de los consejos parroquiales de evangelización como órganos de consulta y orientación pastoral. Esos consejos no deben ser vistos como instancias burocráticas, sino como espacios donde la comunidad participa activamente en la misión. En ellos se articulan las distintas dimensiones de la evangelización: el anuncio del evangelio, que es el querigma, la formación en la fe, que es la catequesis, y la acción pastoral concreta. Además, el obispo destaca la importancia de la sinodalidad en la gestión económica de la iglesia. La administración de los bienes eclesiales debe estar en sintonía con la misión evangelizadora y ser un reflejo de la transparencia y la corresponsabilidad. En ese sentido, los consejos de asuntos económicos juegan un papel clave en las filiales y parroquias, asegurando una gestión que responda a las necesidades pastorales y sociales de la comunidad. La tercera parte de la carta pastoral es una invitación a fortalecer la organización y la participación en la vida diocesana. La evangelización no puede depender de esfuerzos aislados, sino que debe ser fruto de una planificación conjunta, donde cada bautizado tenga un papel activo. La diócesis de San Isidro está llamada a consolidar su camino sinodal, asegurando que las estructuras pastorales favorezcan la comunión y la misión. La transparencia, la corresponsabilidad y la escucha mutua son elementos clave para construir una iglesia más cercana, para construir una iglesia más participativa, para construir una iglesia más misionera. El futuro de la evangelización en la diócesis no dependerá solo de iniciativas individuales, sino de la capacidad de trabajar juntos en la construcción de un proyecto eclesial sólido y sostenido. El llamado del obispo es claro: participar, discernir y caminar juntos para que la iglesia siga siendo signo vivo del reino de Dios en el mundo. La conclusión de la carta pastoral de Monseñor Juan Miguel Castro nos sitúa en un momento de síntesis y proyección. La iglesia de San Isidro ha recorrido un camino de 70 años marcado por luces y sombras, por desafíos y logros, pero siempre con la certeza de que la presencia del Señor ha guiado cada paso. No se trata solo de mirar el pasado con gratitud,
sino de asumir el presente con responsabilidad y proyectar el futuro con esperanza. La reflexión sobre el ayer nos ayuda a valorar la riqueza de la historia diocesana, la fidelidad de sus pastores y la entrega de su comunidad. Pero este recorrido no es un simple ejercicio de memoria, es un reconocimiento de que la evangelización ha sido un esfuerzo constante de adaptación y renovación. La misión de la Iglesia no se detiene ni se repite de manera automática, sino que debe ser repensada y revitalizada en cada generación. En ese sentido, la carta pastoral no es solo un documento de análisis o de intención programática, es una hoja de ruta que marca una dirección clara, una iglesia sinodal y en salida, centrada en la comunión eucarística, comprometida con los pobres y abierta a la acción del Espíritu. La evangelización no puede ser una tarea individual o aislada, sino un compromiso compartido que involucre a toda la comunidad. El obispo nos invita a comprender que la sinodalidad no es una moda o una estrategia administrativa, sino una forma esencial de ser iglesia. Caminar juntos es la clave para una evangelización eficaz, porque la misión no depende solo de los sacerdotes o de los agentes pastorales, sino de todo el pueblo de Dios. La iglesia en salida no es solo una consigna, sino una actitud fundamental para la evangelización. No podemos quedarnos esperando que las personas vengan a la comunidad. Es la comunidad la que debe ir al encuentro de los que están alejados, de los que han perdido la fe, de los que buscan sentido en sus vidas. En esa perspectiva, la imagen de la oveja perdida adquiere un significado especial. No se trata solo de una persona que ha dejado la iglesia, sino de todos aquellos que, por diversas razones, se sienten excluidos, heridos o indiferentes. El llamado es a ser una comunidad acogedora, ser una comunidad donde nadie se sienta extranjero, ser una comunidad donde todos se sientan amados y valorados. La insistencia del obispo en la centralidad de la Eucaristía es una afirmación fundamental de la identidad cristiana. No podemos concebir una iglesia viva sin una comunidad que se alimente de la mesa del Señor. Sin embargo, esta dimensión no se limita a la liturgia dominical, sino que se extiende a la adoración perpetua y a la vida cotidiana de los fieles. La comunión con Cristo en el altar debe traducirse en comunión con los hermanos. Debe traducirse en servicio a los más necesitados. Debe traducirse en un compromiso renovado con la misión evangelizadora. La Eucaristía no es solo un sacramento. La Eucaristía es la fuente y culmen de la vida cristiana. Todo lo que hacemos en la iglesia encuentra su sentido en la celebración del cuerpo y la sangre del Señor. Por eso el obispo nos exhorta a fortalecer nuestra vivencia eucarística, no solo en la celebración, sino en la práctica diaria del amor y la solidaridad. El mensaje final de la carta nos invita a mirar más allá de nuestra propia experiencia y pensar en el futuro de la evangelización. No somos dueños de la fe, sino custodios y transmisores de un legado que debe ser entregado a las nuevas generaciones. El símbolo de la antorcha de la fe nos recuerda que cada cristiano tiene la responsabilidad de pasar la luz del Evangelio a quienes vienen detrás. No podemos permitir que la indiferencia, el secularismo o la falta de testimonio apaguen esta luz. La evangelización es un compromiso que trasciende nuestra propia vida y que debe proyectarse hacia el futuro con creatividad y fidelidad. En ese sentido, el Plan Pastoral Diocesano no es solo un documento técnico, sino un instrumento para garantizar que la misión continúe con solidez y claridad. La planificación no es un fin en sí mismo, sino un medio para que la evangelización sea más eficaz y para que cada comunidad pueda asumir su papel en la construcción del reino de Dios. El obispo cierra su reflexión
reafirmando el compromiso de la Iglesia con la promoción de la dignidad de la persona humana. La evangelización no se limita a la dimensión espiritual, sino que abarca todas las áreas de la vida, desde la concepción hasta la muerte natural. Cada ser humano es imagen de Dios y merece ser tratado con respeto y amor. La Iglesia no puede ser indiferente ante las injusticias. La Iglesia no puede ser indiferente ante el sufrimiento y la exclusión. Su misión es anunciar un evangelio que transforma la realidad y que da esperanza a quienes más lo necesitan. Este compromiso se expresa en la defensa de la vida, en la promoción de la justicia social, en la atención a los migrantes y marginados, en el cuidado de la casa común y en la lucha contra cualquier forma de violencia y discriminación. No se trata solo de proclamar principios, sino de actuar con valentía y coherencia. La carta pastoral no es un simple mensaje episcopal, sino una invitación concreta a ser iglesia de manera plena y comprometida. No es un documento que se deba archivar, sino un llamado a la acción. El camino recorrido en estos 70 años es testimonio de una fe viva, pero el desafío es seguir adelante con valentía. La evangelización no es tarea del pasado, sino una misión permanente que exige renovación y audacia. El obispo nos anima a no tener miedo de los desafíos, porque el Señor camina con su iglesia. Si confiamos en su gracia y en la intercesión de la Virgen María, de San José y de San Isidro Labrador, podremos construir una comunidad más fraterna, más solidaria y más misionera.